Bien. Bueno, vamos a empezar el TP número 5. Así que ahí vamos a ir leyendo pregunta por pregunta y las posibles respuestas y por qué son correctas o por qué no. Entonces, la primera pregunta o esta unidad es todo sobre el ciclo celular, sobre mitosis, porque hoy vamos a ver que existe otro tipo de ciclo celular, pero vamos a concentrarnos en este TP solo con el proceso de mitosis. Entonces, dice, en el fenómeno de citocinesis, ¿se acuerdan qué era el fenómeno de citocinesis? ¿O qué era la citocinesis? La división del La citoplasma. separación. Perfecto, muy bien, la división del citoplasma. Sí, yo les voy a ir haciendo algunas preguntas para saber si lo han visto, si no lo han visto, porque desconozco puntualmente qué han visto y qué no. Perfecto, división del citoplasma. Por lo tanto, era lo que ocurría luego de que terminara la mitosis. Entonces nos dice que todo es correcto, excepto. Entonces me tengo que concentrar esto, tengo que marcar la opción incorrecta. Sí, la lectura de las preguntas son muy importantes porque muchas veces dice excepto, incorrecto, correcto, entonces hay que tener muy clara o leer con detalle la consigna. Entonces nos decía, A, la citocinesis animal ocurre como consecuencia de una construcción en el ecuador de la célula producido por fibras de actina. ¿Sí? Eso sería correcto. B, en la célula animal se requiere un estrangulamiento del citoplasma debido a que son células que no poseen pared celular. ¿Sí? Eso también sería correcto y es una de las diferencias que se marcaban entre la célula animal y vegetal, la vegetal con pared, entonces tenía una citocinesis diferente al animal. C. En la citocinesis vegetal se forma una placa celular compuesta por una laminilla media formada por pectina, a lo que luego se agregan placas de celulosa para formar la pared primaria. ¿Sí? Puntualmente en las plantas la pared vegetal o la pared de la célula vegetal está formada de celulosa. También sería correcto y la opción D era en la célula vegetal, el retículo endoplasmático rugoso aporta vesículas necesarias para formar la placa celular. Lo que estaría mal de esta oración sería que no es el retículo endoplasmático rugoso el que aporta vesículas, sino que va a ser el aparato de Golgi. ¿Alguna duda de esta pregunta? No, profe. Bien, seguimos entonces. Si tienen dudas, volvemos. No hay ningún problema. No quiero que se me queden con la duda. Bien, vamos a la pregunta 2 entonces. Nosotros teníamos la citocinesis, como dijeron ustedes recién, es la división del citoplasma, ¿sí? Antes de la citocinesis teníamos el proceso de mitosis. Y antes de mitosis, ¿se acuerdan qué proceso estaba? ¿O qué evento? Que era cuando la célula se preparaba para la división. La interfase. La interfase, perfecto, muy bien. ¿Y la interfase, se acuerdan cuántas fases las dividíamos? Andrés. Tres, bien. G1, S y G2. Sí, esos eran los tres procesos. G1 era el primero, entonces acá en ese primero nos vamos a enfocar. Dice, en la fase G1 del ciclo celular de una célula humana, es decir, de una célula animal, es correcto afirmar que. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que buscar lo correcto. El ADN se encuentra como cromosomas con su material genético duplicado. ¿Sí? Eso sería incorrecto porque la duplicación del ADN ocurría en la fase S. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo estaba hablando de la G1, el ADN todavía no está duplicado. Después me dice, por eso es falsa. B, el cariotipo, un segundo que ingresó alguien y continuamos. Hola, Agus, buenas tardes. En la opción B decía, el cariotipo, ¿sí? Que es el conjunto de cromosomas que nosotros tenemos, se encuentra formado por 46 cromosomas simples en el ser humano. ¿Sí? El ADN está en forma simple, eso es correcto, pero en este estadio no está en forma de cromosomas. ¿Sí? Lo vamos a ver hoy, está como disperso el ADN,
no sé si lo han visto de esa forma, pero no se llegan a observar todavía los cromosomas. Entonces, por eso la B sería incorrecta. Esto se empieza a ver, los cromosomas son observables en la profase casi metafase. La opción D dice, se produce la duplicación del ADN. Incorrecto, porque va a ocurrir en la fase S, la duplicación, y nosotros estamos en el G1. Y la D dice, la célula se encuentra en un estado quiescente hasta que recibe un estímulo para entrar en el ciclo celular. Sí, va a estar en G1, va a ir creciendo y cuando genera el estímulo va a desarrollarse. Va a continuar con el proceso de mitosis. ¿Estamos? Profe, Sí. a mí me pone que la B es la correcta. A mí también. Bien. A ver, si me esperan un segundo, estamos hablando de la mitosis. Quiero ver cómo lo han visto ustedes. Veo, bueno, que ahí lo tienen ustedes también. La G1. Bien, sí. Porque ustedes han visto G0, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, bien. profe. Entonces, sí, lo correcto sería la B. Está bien. Esta sería la correcta, entonces. Sí, porque esta sería la G0. Yo creí que ustedes no lo habían visto, entonces por eso no se lo marcaba esa como la opción. Pero en realidad entonces sería esto, ¿sí? El cariotipo se va a formar, va a estar formado por los cromosomas simples, pero no los vamos a poder ver. Va a estar como un ovillo de lana todo desarmado, entonces nosotros no los podemos ver, pero sí están presentes. Por eso va a ser esa la correcta. ¿Se entendió ahora el por qué? Sí, profe. ¿O queda duda? Ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bien, perfecto. Gracias por el comentario. Cualquier cosa me van diciendo así, yo no tengo ningún problema. Lo que sí, como estoy presentando, no puedo ver el chat, así que les pido si alguien escribe que alguno de los compañeros me pueda leer. La pregunta 3 dice, indique en qué etapa de la mitosis, primero, ¿se acuerdan cuáles son las etapas de la mitosis en orden? ¿Cuál era la primera? Eran 4, que las tenemos ahí escritas. La La profase, profase. metafase, Perfecto. anafase Bien. y telofase. Anafase y telofase. Muy bien, perfecto. Entonces acá nos está preguntando qué tipo, o nos da un proceso y nosotros tenemos que decir qué ocurre, en qué etapa ocurre. Entonces dice, indique en qué etapa de la mitosis ocurre el desplazamiento de los centrómeros y las cromátides hacia los polos celulares. ¿Sí? Nosotros teníamos las cromátides o el ADN que se va a condensar, se va a ubicar en el medio de la célula y luego en un momento se van a dividir y se van a ir hacia los polos. Entonces me está preguntando en qué fase ocurre esa división y desplazamientos hacia los polos. Eso va a ocurrir en la fase de anafase, porque en la profase se están preparando, se está formando el huso, en la metafase los cromosomas se van a ubicar bien en el medio, en la anafase va a ocurrir la separación y en la telofase se va a volver a formar la membrana nuclear en cada uno de los polos. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, perfecto. Después nos dice, señale la opción incorrecta. Lo que nos está mostrando acá son los complejos que teníamos en la célula para que se activaran los procedimientos. ¿Sí? Les voy a mostrar el grafiquito para ver si se acordaban. Y este grafiquito es lo que nos permitía, o como controles, o permitía que pasáramos de G1 a S, G2, mitosis y citocinesis. ¿Se acuerdan algo de este cuadrito, de este gráfico? Poco. No tanto, profe. Bien. Poco, sí. Perfecto, no hay problema. Entonces, todo esto son combinaciones de enzimas y de proteínas que lo que hacen es llevar a cabo acciones para que se cumpla la G1
para que pase a la S, de la S pase a la G2 y después se produzca el proceso de mitosis y citocinesis, ¿sí? Como una serie de pasos que se van haciendo. Entonces nosotros teníamos que buscar la opción incorrecta. Y tenemos tres momentos. El complejo CDK-ciclina G1, que corresponde a la G1, la G1S, que es lo que me permite pasar de G1 a S, la S propiamente dicho, y luego la de la mitosis. Y cada una estaba asociada por un complejo CDK que se denomina y un complejo ciclina. Entonces nos preguntaba sobre eso. La primera opción decía, en el complejo CDK-ciclina G1 participa la ciclina D. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos acá a la G1, nos dice que tenemos dos opciones, CDK6, ciclina D, o CDK4, ciclina D. Entonces, la opción nos decía que participa la ciclina D. Lo he marcado mal. ¿Sí? Entonces, en la G1 participa la ciclina D. Eso sería correcta la primera. Vale, se me trabó. ¿Me van siguiendo cuál era la lógica de esta pregunta? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Después nos dice, en la B, el complejo G1S participa CDK2. Ay, acabo de cerrar el archivo. Si en el complejo CDK ciclina G1S participaba la CDK2. Un segundo, que se me trabó y cerré el archivo. ¿Esta les costó No, o lo profe. pudieron hacer bien? ¿Se acuerdan qué fueron marcando ustedes? Sí, ¿Qué marcaron? la D, que dice Bien, el También, complejo profe. CDK ciclina M está formado por CDK4 y ciclina B, bien. ¿Y cuál era el error? que no es ¿Qué era lo que está? CDK4, Ujú, sino que es CDK1. perfecto. ¿Sí? Eso sería lo que tenían o la diferencia que había. Ahora ya les muestro el gráfico nuevamente, así no quedan dudas, pero eso sería lo que estaba incorrecto. Acá estamos. Sí, porque en la G1S participaba la CDK2 y en la S va a participar la ciclina A. Sí, en este caso solamente había que recordar o tener en cuenta este grafiquito, no nos pide qué pasa en cada uno de los eventos. Que esto lo van a ver luego de forma más profunda. Ahí están viendo el eje, ¿qué están viendo? ¿El TPE o la imagen del ciclo? La imagen. La imagen La del imagen, ciclo. perfecto. Bien, entonces, acá nos decía que era CD4 la opción del trabajo, ¿sí? Y en realidad era C1, CDK1. La S tenemos la ciclina A, S, ciclina A, que era lo correcto, y después teníamos en la G1S CDK2. Entonces, la incorrecta era esta, ¿sí? Porque cambiaba de 4 a 1. ¿Seguimos? Profe. Sí, perfecto. Bien. La pregunta 5 nos dice, ¿cuál es la función de las fibras polares y cinetocóricas que forman el uso mitótico? ¿Se acuerdan que el uso mitótico era como esa Profe, red? Sí. no se ve la pantalla, no sé si es solo yo. No sé si No, no ¿Alguien se más? ve, está ¿No se ve? negra. está negra. Ok. Entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. El TP. Ahí se ve. Todavía no, profe.
pero ahí está cargando, por lo menos. Sí, ahí se ve, Ahí profe. sí, perfecto, muy bien. Entonces, vuelvo a leer la pregunta. Dice, ¿cuál es la función de las fibras polares y cinetocóricas que forman el huso mitótico? Ustedes recuerdan, el huso mitótico era eso que se iba armando para poder separar las cromátides, que van a ser de microtúbulos. Entonces nos pregunta cuál es la función de esos. La opción A que decía reorganizar la membrana celular de las células hijas, no tiene como función eso. Reorganizar la membrana celular de la célula madre, tampoco tiene esa función. Y separar las cromátidas hermanas durante la mitosis, ¿sí? Esa era la función que tenía, porque era que teníamos el cromosoma duplicado, mis manos serían cada uno de las fibras polares que van a formar el huso, y la función que tenían era separar, ¿sí? Entonces la C era la correcta. Y después dice, produce la condensación de los cromosomas, incorrecto, no tiene relación en esa función. ¿Queda clara por qué es la C la correcta? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. El 6 dice, si se compara el ciclo celular de las células animales y vegetal, en general difieren significativamente en el proceso de duplicación del ADN. Es exactamente igual, ¿sí? Porque ambas células tienen núcleo y se duplica sin ninguna alteración. Unión del huso mitótico con los cromosomas, también va a ser, la unión va a ser igual. La formación del huso sí hay diferencia, porque en la animal tenemos centriolos y en la vegetal no, pero en la unión es exactamente lo mismo. Perdón. La duración del ciclo va a depender de cada célula, más que si es animal o vegetal, y lo que sí difieren va a ser la citocinesis. Como dijimos previamente, la citocinesis era la división del citoplasma. En las células vegetal tenemos pared celular, entonces es diferente a la de las células animales, que solamente tenemos membrana celular. ¿Sí? Sí, ¿Seguimos? profe. Bien, perfecto. ¿Alguna duda? Me paran, los vemos, aunque no esté en el práctico, ¿sí? Después nos dice, la 7, en la metafase de la mitosis de una célula vegetal. Primero, metafase sería la segunda fase, teníamos profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a centrarnos en la metafase. Entonces, tenemos que marcar qué sería correcta de la metafase. ¿Existe una abundante producción de proteínas? No es necesario. Los centriolos se autoduplican. En la célula vegetal no vamos a tener centriolos directamente, entonces no importa que hagan los centriolos, la descartamos porque en la célula vegetal no hay centriolos. Las mitocondrias sintetizan los nucleótidos son los componentes del ADN, entonces ya está formado el ADN, ya está en forma de cromosoma, no nos afectaría. Entonces, lo que sí es correcto, que los cromosomas se encuentran construidos por dos cromátidas hermanas. ¿Sí? Es lo mismo que decir que el ADN está duplicado. Que eso ocurre en la interfase, en la fase S. Y ya en la metafase se han formado los cromosomas y entonces se pueden observar claramente las dos cromátidas. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien, Sí, profe. perfecto. Yo les voy preguntando para saber si me entendieron y para saber si no se me desconectó el internet. Vamos a la pregunta 8. Dice, la fase mitótica, donde las cromátidas hermanas se separan por fisión del centrómero y son atraídas hacia los polos opuestos de la célula, es la anafase. ¿Sí? Porque es cuando tengo las dos cromátidas juntas, las extraigo, las separo y las llevo hasta los polos. Eso es lo que ocurre puntualmente en la anafase. ¿Seguimos? Sí, 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 sí. profe. Todo bien, Bien, profe. perfecto. Una aclaración para que vayan haciendo la idea. Acá les dice fase mitótica,
¿sí? Porque hoy vamos a ver otro proceso que se llama meiosis y entonces van a aparecer la fase meiótica. Entonces, esto es importante. Mitótica viene de mitosis. Porque como son las dos palabras muy similares, después se nos empiezan a mezclar. Vamos con la pregunta 9. Dice, respecto a la interfase, marque la opción que corresponda. Entonces, la interfase era la primera fase que ocurría y teníamos tres momentos, G1, S y G2. En la fase G1, la célula duplica su tamaño e información genética. Incorrecto. Sí va a haber un crecimiento celular, pero no va a haber duplicación de la información genética. Entonces, esa sería incorrecta. B. Incluye la etapa de separación de cromatidas hermanas. También es incorrecto porque esto dijimos que en el punto anterior que ocurre en la anafase y la anafase es parte de la mitosis, no de la interfase. La C. En la fase S, la célula multiplica sus organelas. Es incorrecto porque en la fase S lo que va a hacer es la multiplicación del ADN o duplicación del ADN. Las organelas se van a multiplicar, algunas en la G1 y otras en la G2. Y la D dice, al comienzo de la fase G2 ya existen dos copias de la información genética de la célula. Eso es correcto, ¿sí? Porque la duplicación o las dos copias se formaron en el proceso de la fase S. Entonces, cuando ya llego a la G2, ya tengo dos copias de la información genética. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. La pregunta 10 nos dice, la estructura indispensable, necesaria en cualquier tipo celular eucariota para llevar a cabo la mitosis es. Y acá tenemos distintos elementos o procesos, ¿sí? Vamos a ir de abajo hacia arriba. La D que nos decía la carioteca. La carioteca hacía referencia a la división del núcleo, ¿sí? Y nos está hablando de una estructura. Y la carioteca es un proceso. Entonces, la D la eliminaríamos. La C nos dice la presencia de los centriolos. Nosotros sabemos que las células eucariotas vegetal no tienen centriolo y realizan igual la mitosis. Entonces la C también la eliminaríamos. Y después tenemos la membrana plasmática. Sí es importante, pero ya la membrana plasmática va a tener una importancia o un juego o un rol en la citocinesis, no en el proceso de mitosis. En el proceso de mitosis, sí o sí, necesitamos el uso mitótico, porque ese uso mitótico es lo que nos va a permitir organizar los cromosomas, es decir, el ADN, y poder separarlos. Y al separarlos de forma homogénea, iguales, porque teníamos una célula que dividía su material genético en dos y generaba dos hijas idénticas. Entonces, por eso es necesario el uso mitótico para organizar los cromosomas y separarlos equitativamente para cada una de las células hijas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a la pregunta 11. Dice, el proceso de división celular denominado mitosis asegura que seleccione una. El control de los procesos celulares mediante la molécula de ADN. ¿Sí? El ADN sí va a controlar todos los procesos celulares, pero no es función de la mitosis. ¿Sí? O no porque ocurra la mitosis asegura eso. Entonces esa la podemos descartar. B, la invariabilidad genética y la continuidad hereditaria. Invariabilidad genética significa que de una célula a otra no hay cambios genéticos. ¿Qué es lo que ocurre con la mitosis? Son copias, son clones las células que se originan. Y continuidad hereditaria, en algunas especies unicelulares,
¿sí? O en las especies unicelulares que se van a dividir por mitosis, hacen una continuidad de la herencia, ¿sí? Una continuidad de la especie. Entonces esa podría ser correcta. C. El movimiento de materiales del citoplasma al núcleo para formar ADN. Incorrecto, ¿sí? No, no es necesario en la mitosis o no es efecto de la mitosis. Y D. La capacidad de recombinación genética que da variabilidad a las especies. Esto sería como lo contrario de invariabilidad genética. ¿Sí? En la mitosis no hay recombinación, no se mezclan genes, no se intercambian genes, por lo tanto, las células hijas siempre son clones de la célula madre, excepto que ocurra alguna mutación. Pero esa mutación no es tan controlada o no es el objetivo de la mitosis, pueden ocurrir al azar. ¿Sí? ¿Estamos con esa? Sí, profe. Profe. Bien, perfecto. Doce. En una célula eucariota en estado de interfase, es posible observar las siguientes estructuras, excepto el complejo de Golgi, ¿sí? Es una estructura de las células que se observa en la interfase. Nosotros en las imágenes que vemos cuando vemos interfaz y mitosis, no observamos estas estructuras porque lo que se hace es eliminar todo como el exceso para que no nos confunda. Pero va a estar presente el complejo de Golgi, las mitocondrias también van a estar presentes y el núcleo también va a estar presente. Lo que yo no voy a poder ver es el uso mitótico, porque el uso mitótico se empieza a formar en la profase, metafase, o sea, profase se empieza a formar, en la metafase se termina de formar y en la anafase se empieza a desarmar. Entonces, en la interfase no lo voy a alcanzar a ver al uso mitótico, ¿sí? Porque justamente es uso mitótico, está presente en la mitosis. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Esta había que pensar un poquito. Dice, si una célula humana se cultiva en condiciones óptimas en presencia de desoxirribonucleicótidos radioactivos en G1, cuando llegue a la metafase mitótica, podrá detectarse radioactividad en. Es decir, yo tengo una célula en un cultivo y en la etapa G1 pongo o coloco estos desoxirribonucleótidos radioactivos. Entonces voy a marcar lo que está en G1. Acá vamos a ir como salteadito para ir eliminando algunas opciones. Vamos a leer primero la B. Dice, ambas cromátidas hermanas. Perdón, no sé si llegamos a leer el resto de la pregunta. Cuando llegue la metafase mitótica, ¿sí? ¿Qué voy a poder observar? Esa sería la pregunta. Ambas cromátidas hermanas de solo uno de los cromosomas de cada par de homólogos. Ustedes todavía no han visto cromosomas homólogos, ¿sí? Los cromosomas homólogos no pertenecen al proceso de mitosis. Entonces esto directamente la elimino, porque yo estoy hablando de la metafase mitótica. Y la D dice una de las dos cromátides de solo uno de los cromosomas de cada par homólogo, ¿sí? Ustedes todavía no han visto cromosomas homólogos, ¿verdad? No se los han mencionado ni nada. Creo que no, profe. Bien, Creo que no. perfecto. No, está bien que no les suene porque todavía no lo han visto o no deberían haberlo visto. Quizás se los mencioné en algún momento la profe. Entonces, esas dos yo ya las podía eliminar porque no pertenecen a las características de la mitosis. Y ahí yo tenía dos opciones, me quedaba. Una de las dos cromátidas hermanas de cada uno de los 46 cromosomas o ambas cromátidas hermanas de cada uno de los 46 cromosomas. Estos desoxirribonucleótidos radioactivos se van a encontrar en la G1. En la G1 yo que tengo el ADN duplicado simple. Simple, perfecto. ¿Sí? Entonces voy a tener a una sola de las cromátidas. Entonces, esa sola cromátida va a estar afectada por estos
radioactivos. Por lo tanto, la correcta era A. Profe, Sí. yo tengo la C. ¿La C les da? Sí. Bien, a ver. Sí, puede ser. Porque como está en G1 y todavía no se duplica ni Exactamente. se separa, Bien. Porque en realidad todavía no se duplica y al duplicarse se va a duplicar la parte radioactiva también. Correcto. Entonces sería la C. Va a, digamos, en la G1 voy a transformar esa única cromátida en radioactiva. Cuando en la S esa radioactiva se duplique, se copie, también se va a copiar de forma radiactiva. Entonces voy a ver ambas cromátidas de forma radiactiva. ¿Sí? ¿Ahora queda más claro? Ahora sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Disculpen. Bien. Y la 14, que es la que generó dudas, pero generó dudas porque estaba mal, no estaba mal redactada, sino que cuando se pasó al Moodle, el práctico, la opción 6 desapareció. Entonces, por eso podía ser que generara duda o no se pudiera entender. Entonces, vamos a leer la consigna y las opciones. Algunos habían escrito justamente que tenían dudas con esta pregunta en el chat del WhatsApp. Entonces, yo lo que les hice es que anulemos el número 6 y solamente nos concentráramos en estas 5. Entonces, decía, la duración del ciclo celular varía de una célula a la otra según la necesidad de reproducirse que tengan las células pertenecientes a cada tejido. Lo que no varía son los pasos que siguen las células en su ciclo celular. Una célula está terminando la interfase de su ciclo, ¿sí? Una célula que está terminando la interfase de su ciclo. Ordene las etapas que siguen por orden de ocurrencia. Marque la opción correcta. Entonces, ya encontré cuál ha sido, volviéndola a leer ahora, ya encontré cuál ha sido el error de la pregunta. Yo creí que faltaba la 6, pero en realidad esta es la 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ese es lo que ha sido el error del Moodle. Yo cuando la leí más temprano pensé que faltaba la 6 y ahora volviéndola a leer me doy cuenta que acá, esto sería la 1. Entonces se nos han corrido todos estos números. Las opciones serían, desorganiza la membrana nuclear. El uso mitótico está completamente formado, los cromosomas se hacen visibles al microscopio óptico, se acortan las fibras cinetocóricas, los cromosomas comienzan a descondensarse y los pares de cromátidas se alinean, ¿sí? Entonces, ¿cuál de todos esos procesos creen que ocurriría primero? los cromosomas se hacen visibles al microscopio. Eso. Antes de eso vamos a tener una desorganización de la membrana nuclear, ¿sí? Va a desaparecer la membrana nuclear y ya ahí es cuando los cromosomas se van a hacer visibles. ¿Sí? Sí, sí, profe. Porque cuando está dentro de la membrana nuclear nosotros vemos el núcleo. Al desaparecerse esa membrana empezamos a observar qué es lo que hay dentro de esa membrana. Entonces tenemos desorganización de la membrana celular como 1, los cromosomas se hacen visibles al microscopio, ¿sí? Que esta sería la opción 3. Y después, ¿cuál se iría? Profe, en la opción correcta dice que primero es la 3, que sería la de los cromosomas se hacen visibles. Después la 1, que sería se desorganiza la membrana. Bien. Así Después la 2, que sería el uso que es el mitótico, está uso completamente mitótico, formado. claro. Perfecto. La 6, los pares de cromátides Se se alinean. alinean. Bien. La 4, que sería se acortan las Total. fibras
Cinetocóricas, perfecto. cinetocóricas, y la 5, que sería los cromosomas comienzan a Descondensarse. Bien, que vuelven a formarse inicialmente. Entonces la correcta sería la A. ¿Sí? Y a ver, ¿qué tiene acá? Los cromosomas se hacen visibles al microscopio óptico y se desorganiza la membrana nuclear. Sí, si ustedes lo han visto así, está bien. Lo vamos a dejar así para no generar dudas, pero sería correcto, porque este es como todo un conjunto de procesos que ocurren casi instantáneamente. Entonces, según la bibliografía que leamos, va a ocurrirse primero la desorganización de la membrana y luego los cromosomas se hacen visibles al microscopio. Pero teniendo en cuenta la bibliografía que ustedes manejan, que es lo que les toma la facultad, van a considerar como primero los cromosomas se hacen visibles al microscopio. Ese sería lo correcto, digamos. Eso sería como lo primero, y después se desorganiza la membrana nuclear. Estaría correcto así. ¿Dudas de esta? No, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Sí, profe. Sí, 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 sí. profe. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora nos quedan 40 minutos más. Ustedes hacen las 2 horas seguidas, ¿verdad? ¿O se toman unos minutitos? Como hacen siempre con la profe Ana. Algunas veces nos dan 5 Depende. minutos Bien, y ¿cómo después están? a veces ¿Están para seguir o prefieren tomarse 5 minutitos para empezar con la unidad nueva? Para despejarse y iniciamos con lo nuevo. ¿Qué prefieren? bueno, no, 5 minutos. ¿Sí? ¿Hacemos Sí, 5 unos minutos. Sí, Bien. sí, profe, sí. Bueno, entonces les doy 8. A las 8 puntual nos encontramos. ¿Les parece? Así no estamos con 57, 58. A las 8 nos Bueno, volvemos a profe. encontrar por el mismo link. Bien, perfecto, profe. Ok, ¿Listo? profe, Nos gracias. vemos en unos minutitos.